Mi esposo, el jefe, sonrió y dijo, «Felicidades, estás despedida. Toma tu viejo portátil y lárgate. Esta empresa de $8 millones es mía ahora, y Melissa ocupará tu lugar. Los papeles del divorcio llegan mañana. Seguridad te escoltará afuera». Yo sonreí, sabiendo que mi código oculto se activaría en 10 minutos. El resultado sería su completa ruina. La mano de Jacob deslizó la carta de despido por encima de su escritorio mientras Melissa estaba a su lado, sus dedos descansando posesivamente sobre su hombro. «Efectivo de inmediato», dijo, con su anillo de bodas brillando bajo la luz de la mañana. «Seguridad te escoltará afuera en 10 minutos». Miré al hombre con el que había pasado 8 años construyendo una empresa, el hombre que me prometió amarme para siempre, y sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo. El temporizador que había programado 6 meses atrás acababa de sonar. 10 minutos. Eso era todo lo que les quedaba antes de que su mundo se derrumbara. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte cómo llegamos aquí. Hace 3 años, Jacob y yo estábamos sentados con las piernas cruzadas en el suelo de nuestro pequeño apartamento en Seattle, rodeados de cajas vacías de pizza y vasos de café a medio tomar. La lluvia golpeaba contra nuestra ventana mientras dibujábamos lo que se convertiría en Next Core Solutions en los reversos de recibos de supermercado y sobres viejos. Mis dedos volaban sobre el teclado de mi portátil, escribiendo código mientras Jacob caminaba detrás de mí, lanzando ideas más rápido de lo que yo podía implementarlas. ¿Y si pudiéramos predecir brechas de seguridad antes de que sucedan? Y dijo, con los ojos brillando de emoción. No solo reaccionar a ellas, sino verlas venir realmente. Recuerdo haberlo mirado, con mis gafas deslizándose por mi nariz. «Puedo construir eso», le dije. «Dame 3 meses y crearé algo que nadie haya visto antes». Entonces me besó, allí mismo, en medio del caos de nuestra improvisada oficina. «Por esto te amo, Brenda. Tú haces posible lo imposible». Aquellos primeros días eran mágicos. Trabajábamos jornadas de 18 horas, sobreviviendo con sándwiches de tienda y pura determinación. Jacob manejaba la parte de negocios, encontraba inversionistas, endulzaba el oído a posibles clientes, manejaba los libros contables. Yo vivía en el código, construyendo nuestra plataforma línea por línea, función por función. Éramos el equilibrio perfecto. O al menos eso creía yo. Nuestra boda ocurrió justo en medio del lanzamiento de nuestro primer gran producto. Llevé un vestido blanco sencillo que compré en línea por $200, y nos casamos en la corte un martes por la tarde porque no podíamos darnos el lujo de tomar un fin de semana completo. Jacob tomó mis manos en el altar e hizo promesas que iban más allá de los votos tradicionales. «Somos socios en todo», susurró solo para que yo lo escuchara. 50/50 en los negocios y en la vida. Tus sueños son mis sueños. Yo creí cada palabra. La empresa creció más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. En 18 meses ya habíamos pasado de nuestro apartamento a una oficina real. Nada lujoso, solo un almacén convertido con tuberías expuestas y pisos de concreto. Contratamos a nuestros primeros empleados, firmamos nuestro primer contrato millonario, y de repente Nescore Solutions era más que un sueño. Era real, y era nuestro. Al menos, yo pensaba que era nuestro. Los cambios empezaron pequeños. Tan pequeños que no los noté al principio. Durante nuestras reuniones de los lunes por la mañana, Jacob empezó a interrumpirme cuando yo explicaba actualizaciones técnicas al equipo. Lo que Brenda quiere decir es, y entonces procedía a explicar mi propio trabajo en términos más simples. Cuando lo confrontaba más tarde, se reía. Solo intento ayudar. Cariño, sabes que a veces te pierdes en los detalles técnicos. Luego vinieron las presentaciones a clientes. Pasaba días preparando demostraciones de nuestras nuevas funciones, solo para que Jacob las presentara él mismo mientras yo me sentaba en silencio a su lado, como un adorno. Brenda es nuestra genio técnica, les decía a los clientes con una sonrisa condescendiente. Ella hace que la magia ocurra tras bambalinas. Tras bambalinas. Ahí era donde él quería que yo estuviera. El día que Melissa Rodríguez entró a nuestra oficina para su entrevista, de hecho me sentí aliviada. Finalmente, otra mujer en nuestro club de chicos de programadores y vendedores. Era perspicaz, profesional, con un MBA de la Universidad de Washington y 5 años de experiencia en Microsoft. Sus referencias eran impecables.
«Les perfecta», le dije a Jacob después de la entrevista. «Entiende de operaciones de una forma que necesitamos desesperadamente». La contrató al día siguiente. Melissa encajó en nuestra cultura empresarial de inmediato. Reorganizó nuestro caótico sistema de archivos, optimizó nuestro proceso de incorporación de clientes, y de algún modo convirtió nuestro desastre de almacén en algo funcional. Traía galletas caseras a las reuniones y recordaba los cumpleaños de todos. Yo pensé que había encontrado una amiga. Las noches largas empezaron unos 2 meses después de que se unió. Primero fue por preparar una presentación importante para un cliente. Luego, reestructurar el departamento de ventas. Después, planificación estratégica para el próximo trimestre. Siempre algo urgente, siempre algo que no podía esperar hasta la mañana. «Tú ve a casa», me decía Jacob alrededor de las 7. «Melissa y yo necesitamos terminar esta proyección de ingresos. No me esperes despierta». Yo conducía sola a nuestra casa vacía. Finalmente habíamos ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una modesta casa de 3 habitaciones en los suburbios. Calentaba comida china sobrante y me quedaba dormida en el sofá esperándolo, despertando cuando se metía en la cama a las 2 o 3 de la mañana, oliendo a su perfume. «¿Te lo imaginas?», dijo cuando finalmente reuní el valor para preguntarle. «Melissa usa el mismo perfume que la mitad de las mujeres en Seattle». «Estás paranoica». ¿Lo estaba? Empecé a dudar de mí misma, a cuestionar mis instintos. Tal vez solo estaba cansada. Tal vez el estrés de hacer crecer la empresa me hacía ver problemas donde no los había. Después de todo, Jacob me amaba. Habíamos construido esta empresa juntos. Éramos socios. La reunión de la junta en septiembre debería haber sido mi momento de triunfo. Acababa de completar una gran actualización de la plataforma que aumentó nuestra velocidad de procesamiento en un 300%. Nuestros clientes estaban extasiados. Pero cuando Jacob presentó a nuestros inversionistas, mi logro se convirtió en un esfuerzo de equipo liderado por el departamento técnico. «¿No quieres decir liderado por Brenda?», preguntó Richard Thompson, nuestro inversionista principal. Jacob se rió. «Por supuesto, Brenda es nuestro circuito, pero será la primera en decirte que esto fue un esfuerzo colaborativo». Me quedé congelada, incapaz de contradecirlo frente a la junta. Melissa tomaba notas a su lado, con expresión neutra, profesional, como si solo estuviera haciendo su trabajo. Esa noche no pude dormir. Me acosté al lado de Jacob, escuchando su respiración, y me di cuenta de que algo se había roto de manera fundamental. Esta ya no era nuestra empresa. En algún momento del camino, se había convertido en su empresa, y yo era solo otra empleada que casualmente compartía su cama. A la mañana siguiente empecé a prestar más atención. Noté cómo Melissa siempre se posicionaba junto a Jacob en las reuniones. Cómo tocaba su brazo cuando se reía de sus chistes. Cómo él había empezado a usar nosotros al hablar de decisiones. Pero ese nosotros significaba él y Melissa, no él y yo. Me repetía que estaba siendo ridícula, celosa, insegura. Todas las cosas de las que Jacob me acusaba cuando intentaba hablar con él sobre el tema. Pero, en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades a las que no estamos listas para enfrentarnos, yo sabía que mi vida perfecta ya se había ido. Solo que aún no lo había admitido. Esa tarde de octubre comenzó como cualquier otra. Había recogido comida tailandesa del lugar favorito de Jacob en el centro, el de la lona roja, cuyo dueño siempre recordaba nuestros pedidos, pad thai, extra picante, justo como a él le gustaba. Equilibré las bolsas de comida en una mano y usé mi tarjeta con la otra, yendo directo a su oficina de esquina. Eran las 2:47 de la tarde de un jueves. Lo recuerdo porque acababa de revisar mi teléfono para asegurarme de que no interrumpía su conferencia de las 3. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Podía escuchar voces provenientes de la sala de conferencias al final del pasillo, incluyendo la risa inconfundible de Jacob. Bien. Su reunión se había movido. Empujé la puerta con mi cadera, lista para dejar la comida en su escritorio como sorpresa. Hemos en enero. Nuevo comienzo. Los papeles del divorcio. ¿El mismo día?, preguntó Melissa. Arrancamos la curita de una vez. Para febrero, ya serás oficialmente CEO y podremos dejar de escondernos. Silencié mi línea y los escuché planear mi ejecución profesional y personal, tomando notas en mi diario encriptado. Enero.
Me quedaba menos de un mes para prepararme. Esa noche trabajé hasta el amanecer, no en código de la empresa, sino en mi póliza de seguro. Cada sistema que había construido para Nescore tenía un latido, un ritmo que yo conocía mejor que nadie. No creé destrucción. Creé vulnerabilidad. Pequeñas brechas que solo importarían si alguien supiera exactamente dónde mirar. El tipo de brechas que los hackers sueñan con encontrar. No iba a usarlas. No directamente. Pero si Jacob quería quitarme todo, debía saber que todo incluía el conocimiento de cómo proteger lo que había construido. Sin mí, esas vulnerabilidades serían como dejar ventanas abiertas en medio de un huracán. Y ven a la cama, me llamó Jacob desde el dormitorio a las 4 de la mañana. 5 minutos más, respondí, tecleando la última línea de código que serviría como mi póliza de seguro. Él ya roncaba cuando finalmente me arrastré a la cama, mi portátil aún tibio tras horas de trabajo. Miré su rostro dormido y no sentí nada más que determinación. Ellos pensaban que eran tan listos, documentando mi inestabilidad y planeando su toma de poder. No tenían idea de lo que yo era capaz cuando me acorralaban. Cerré los ojos y comencé a contar los días hasta enero, hasta que la farsa terminara, hasta que aprendieran exactamente a quién habían subestimado. La cuenta regresiva de enero había comenzado, pero mi mente seguía regresando a momentos anteriores. Banderas rojas que había ignorado, explicado o simplemente me había negado a ver. Ahora, con la verdad ardiendo en mi pecho, cada recuerdo adquiría un matiz distinto. La primera reunión de junta a la que no me invitaron fue a principios de agosto. Llevaba semanas preparando mi presentación técnica trimestral, creando visualizaciones que ayudarían a los inversionistas a entender el avance que habíamos logrado en analítica predictiva. Esa mañana, Jacob pasó por mi oficina con café y una sonrisa comprensiva. Cambio de planes para la reunión de hoy, dijo, dejando la taza en mi escritorio. Richard Thompson quiere enfocarse solo en finanzas y expansión de mercado. Cosa aburrida. No necesitas pasar 3 horas de números. Pero yo siempre presento las actualizaciones técnicas, dije, confundida. Richard pidió específicamente sobre nuestras mejoras de algoritmo el trimestre pasado. La mandíbula de Jacob se tensó apenas un segundo. Yo me encargo. ¿Sabes cómo son estos inversionistas? A veces demasiados detalles técnicos los ponen nerviosos por cosas que no entienden. Mejor mantenerlo a un nivel alto. Pasé esa tarde en mi oficina mirando el reloj, sintiéndome extrañamente desanclada. Cuando Jacob regresó, fue vago sobre las discusiones. Salió genial, fue todo lo que dijo. Están muy contentos con nuestra dirección. 2 semanas después, me encontré con Richard Thompson en una cafetería del centro. Su incomodidad fue inmediata y obvia. Brenda, ¿cómo te sientes? Preguntó con el tono cuidadoso que se usa con alguien frágil. Estoy bien. ¿Por qué no habría de estarlo? Se movió incómodo, mirando alrededor como buscando salida. Jacob mencionó que has estado bajo mucha presión, tomándote un tiempo para recalibrar. ¿Recalibrar? La palabra me supo amarga. Richard, nunca he estado más enfocada. ¿Jacob te mostró el avance en analítica predictiva? Mencionó que estabas trabajando en algo, dijo con voz cautelosa, diplomática, pero está preocupado por tu intensidad con eso. A veces la brillantez y el agotamiento se parecen mucho. Quise gritar. En cambio, sonreí y me excusé, dejando mi latte intacto en el mostrador. Las discrepancias financieras comenzaron pequeñas. Un honorario de consultoría aquí, una licencia de software allá. Montos que no eran enormes, pero que no coincidían con ningún proveedor que yo reconociera. Las encontré tarde una noche revisando informes trimestrales, preparando lo que pensé que sería mi próxima presentación a la junta. Global Tech Consulting, 47,000 pesos. Nunca había oído de ellos. Una búsqueda rápida mostraba un sitio web que parecía profesional pero genérico, sin información real de servicios. Integrated System Solutions, 31,500 pesos. Otra empresa fantasma con huella digital mínima. Imprimí todo y confronté a Jacob la mañana siguiente. ¿Por qué estás revisando informes financieros? Ni siquiera levantó la vista de su computadora. Ese no es tu campo. Soy dueña del 48% de esta empresa. Todos los campos son mi campo. Suspiró,
con el sonido de un padre paciente tratando con un niño difícil. Son gastos comerciales estándar. Consultores que traje para ayudar con la estrategia de expansión. ¿Quieres microgestionar todo o quieres enfocarte en lo que haces mejor? Quiero transparencia sobre a dónde va nuestro dinero. Nuestro dinero. Finalmente me miró, con ojos fríos. Interesante. Cuando se trata del código, es tu plataforma. Cuando se trata de las finanzas, de repente es nuestro dinero. La conversación se convirtió en una discusión que terminó con él saliendo furioso. Esa noche, Melissa se quedó tarde para mediar, sentada en nuestra sala de conferencias con su postura perfecta y expresión preocupada. Y él solo está estresado, me dijo. Los dos lo están. Tal vez si tú te enfocaras en tus responsabilidades técnicas y dejaras que él manejara la parte de negocios, las cosas serían más fluidas. Mirando atrás, puedo ver lo cuidadosamente orquestado que estaba todo. La propuesta de reestructuración llegó en septiembre, presentada como una evolución necesaria para nuestra empresa en crecimiento. Jacob había preparado una presentación de PowerPoint completa con organigramas que lo mostraban a él en la cima como CEO, con yo debajo como circuito reportándole directamente. Y es solo formalizar lo que ya tenemos, explicó a nuestro personal senior. Yo manejo negocios. Brenda maneja tecnología. Esto lo hace más claro para inversionistas y clientes. Pero somos cofundadores, dije, con voz firme a pesar de la rabia en mi interior. Socios iguales. Por supuesto que lo somos. Esto no cambia eso. Es solo eficiencia operativa. Tom, de ventas, asintió. David, de marketing, pareció estar de acuerdo. Incluso mi propio equipo de desarrollo permaneció en silencio. Me di cuenta entonces de que los cimientos habían sido puestos mucho antes de esa reunión. Todos ya estaban convencidos de que esto era razonable, necesario, tal vez incluso atrasado. Melissa tomaba notas, naturalmente. Y creo que lo que Jacob propone tiene mucho sentido, dijo, como si hubieran pedido su opinión. Las jerarquías claras reducen confusión y mejoran la velocidad de decisión. ¿Desde cuándo necesitamos jerarquía entre fundadores? Pregunté. La sonrisa de Jacob fue condescendiente. Desde que dejamos de ser una startup de 2 personas y nos convertimos en una empresa de $8 millones. La votación se programó para la próxima reunión de junta. Pasé las semanas siguientes intentando ganar apoyo, pero cada conversación era como empujar contra un muro ya construido. Mientras tanto, los tentáculos de Melissa se extendían por todas partes. Empezó a unirse a llamadas con clientes que siempre habían sido mías, presentada como nuestra estratega de operaciones que ayuda a optimizar relaciones. Asistía a las demostraciones técnicas que yo conducía, tomando notas y haciendo preguntas que socavaban sutilmente mis explicaciones. Cuando Brenda dice revolucionario, lo que quiere decir es mejorado de manera incremental, aclaraba a los clientes, con tono útil y profesional. Queremos manejar las expectativas de manera adecuada. Comenzó a copiarse en los correos entre mi equipo de desarrollo y yo, solo para estar al tanto. Programó reuniones 1 a 1 con mis reportes directos para entender mejor sus retos. Incluso empezó a traer café a nuestros stand-ups matutinos, posicionándose como la líder atenta y cuidadosa mientras yo era pintada como la tecnócrata obsesiva. El aislamiento fue la parte más cruel. Sara, nuestra desarrolladora principal que estaba con nosotros desde el primer año, dejó de unirse a mis almuerzos habituales de los martes. Estoy demasiado ocupada, decía, evitando mi mirada. Marcus, nuestro arquitecto de bases de datos, solía rebotar ideas conmigo constantemente. Ahora enviaba correos formales con Melissa copiada, pidiendo aprobación para decisiones que antes tomaba de forma independiente. Incluso el personal administrativo se volvió distante. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a la sala de descanso. La camaradería que habíamos construido en 3 años se evaporaba como niebla matutina. Una tarde de noviembre, escuché una conversación entre 2 desarrolladores junior que no sabían que yo estaba en el armario de suministros buscando papel para la impresora. ¿Qué es cierto que tuvo un colapso en el estacionamiento? Preguntó uno. Eso escuché. Jacob ha sido muy paciente con ella, pero debe estar afectando a la empresa. Melissa dijo que tenemos que ser solidarios pero mantener límites profesionales. Y sí, ella ha sido genial ayudándonos a navegar la situación. La situación. Eso era lo que me había convertido.
No la cofundadora que había construido la plataforma en la que trabajaban todos los días, sino un problema a gestionar. Me quedé en ese armario 20 minutos, rodeada de cajas de papel y cartuchos de tóner, entendiendo finalmente lo completamente superada que había sido. Cada persona en la empresa había recibido una narrativa sobre mí, y yo había estado demasiado enterrada en mi trabajo, demasiado confiada en mi esposo, para verlo suceder. Esa noche observé a Jacob en la cena, cortando su filete con movimientos precisos, revisando su teléfono entre bocados. Había ganado peso recientemente. Demasiadas cenas con clientes, decía. Pero ahora me preguntaba si realmente eran cenas con clientes o algo más. El equipo parece distante últimamente, me atreví a decir. Tal vez estás proyectando, respondió sin levantar la vista. ¿Has estado haciendo esas caminatas que la doctora Reeves recomendó? La sangre se me heló. Nunca le había hablado de la doctora Reeves. ¿Qué? Alzó la vista, con expresión neutral. Mencionaste que una terapeuta recomendó ejercicio para el estrés. ¿Lo había hecho? No podía recordarlo. El gaslighting era tan efectivo que cuestionaba incluso mis propios recuerdos. Y cierto, dije, volviendo a mi comida. La última reunión de junta a la que asistí fue en diciembre. No iba a presentar. Jacob lo había dejado claro. Pero como accionista mayor, no podían excluirme por completo. Me senté en el extremo de la mesa de conferencias, viéndolo presentar mi trabajo como esfuerzos de equipo colaborativos mientras Melissa proporcionaba documentación de respaldo para cada afirmación. Richard Thompson y los demás inversión. Mi revolucionario algoritmo se convirtió en nuestra matriz de amenazas propietaria. El modelado predictivo se convirtió en analítica avanzada. 3 años de innovación reducidos a palabrería de marketing. Cuando comenzó la llamada, Jacob se colocó frente a la cámara mientras yo me sentaba ligeramente hacia un lado, apenas en cuadro. Paul, estamos encantados de que la plataforma de Nescore haya protegido a Pacific Financial, comenzó Jacob, con voz suave y segura. Y esto es exactamente el tipo de resultado hacia el que hemos estado trabajando como equipo, respondió Paul, entusiasmado. Increíble trabajo. Brenda, esa llamada a las 2 de la mañana, sonabas como si estuvieras viendo el futuro. Jacob intervino antes de que pudiera responder. Esa es la belleza de nuestro sistema. Permite que todo nuestro equipo supervise y responda a las amenazas de manera proactiva. Brenda simplemente fue quien estaba de guardia anoche. Yo no había dormido en 36 horas perfeccionando el algoritmo. No existía ningún turno de guardia. Este era el trabajo de mi vida. En realidad, empecé, pero Jacob interrumpió con fluidez. Lo que Brenda es demasiado modesta para decir es que esto es un esfuerzo colaborativo. Mientras ella maneja la implementación técnica, todo nuestro equipo contribuye al éxito de la plataforma. Melissa, nuestra jefa de operaciones, ha sido fundamental en la creación de los protocolos que hicieron posible esta rápida respuesta. Melissa apareció en pantalla desde su oficina en casa, asintiendo con gracia. Y gracias, Jacob. En realidad, se trata de tener los sistemas correctos en su lugar para apoyar el brillante trabajo de nuestro equipo técnico. Ella ni siquiera entendía cómo funcionaba el algoritmo. La llamada continuó otros 20 minutos, con Jacob desviando magistralmente cada reconocimiento lejos de mí mientras aparentaba elogiar mi contribución. Al final, Paul Harrison probablemente pensaba que yo era solo una técnica de programación siguiendo órdenes de liderazgo visionario. Después de que terminó la llamada, me senté en nuestra sala de conferencias vacía mirando la pantalla en blanco. Mi mayor logro profesional acababa de ser robado en tiempo real, y yo había sido incapaz de detenerlo. Esa tarde hice mis preparativos finales. Toda la documentación que probaba mi autoría de la tecnología central de Nescore fue a parar a una cuenta en la nube encriptada registrada bajo mi apellido de soltera. Solicitudes de patente que había presentado independientemente antes de la formación de la empresa. Repositorios de código originales con verificación de marca de tiempo. Cadenas de correos de los primeros días, cuando Jacob admitía abiertamente que no podía entender mis explicaciones técnicas. También hice copias de otra cosa. Los verdaderos registros financieros, no las versiones sanitizadas que Jacob mostraba a la Junta, sino los datos en bruto que mostraban a dónde iba realmente el dinero. Descubrí que Global Tech Consulting estaba registrada en una dirección que resultaba ser el apartamento del primo de Melissa. Integrated System Solutions rastreaba hasta una empresa fantasma en Delaware sin empleados reales.
No solo planeaban robarme la empresa. Ya estaban malversando de ella. El miércoles por la mañana me reuní con Sandra Whitfield, una abogada de divorcios recomendada por mi terapeuta. Su oficina estaba en Bellevue, lo suficientemente lejos del corredor tecnológico de Seattle como para no toparme con nadie que conociera. Sandra estaba en sus 60, con ojos agudos que habían visto todo tipo de traición matrimonial imaginable. Washington es un estado de bienes gananciales, explicó tras revisar mi documentación. Normalmente, eso significaría una división 50/50 de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero, tu esposo ha sido muy astuto. La estructura de la empresa te muestra como contratista técnica a la que se le otorgó capital, no como cofundadora. Tu nombre no aparece en ninguno de los documentos de incorporación. Eso es imposible. Lo fundamos juntos. Me mostró los papeles. Mi firma estaba allí, pero los documentos habían sido alterados, modificados digitalmente para cambiar mi estatus de cofundadora a empleada temprana. La marca de tiempo mostraba que habían sido actualizados apenas 2 meses atrás. Ha estado planeando esto desde hace un tiempo, dijo Sandra con suavidad. La buena noticia es que si podemos probar fraude, todo cambia. Pero será una lucha larga y costosa. ¿Qué tan costosa? Más de lo que tendrás acceso una vez que congele las cuentas conjuntas, lo cual hará en cuanto te entreguen la notificación. Le escribí un cheque desde mi cuenta personal, una que Jacob no conocía, donde había estado acumulando poco a poco dinero de pequeños trabajos de consultoría. Empieza a construir el caso, le dije. Yo me encargaré del resto. Esa última noche, Jacob sugirió cenar en casa en lugar de salir. Quiero cocinar para ti, dijo. Y por un momento, pareció el hombre del que me había enamorado. El que se quedaba toda la noche conmigo depurando código, el que celebraba cada pequeña victoria con auténtica alegría. Preparó pasta carbonara, mi favorita, y abrió una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Nos sentamos en nuestra mesa del comedor, la que habíamos comprado en una venta de garaje en nuestro primer año juntos y restaurado con nuestras manos. ¿Recuerdas cuando apenas podíamos permitirnos ramen? Y dijo, alzando su copa. Mira hasta dónde hemos llegado. Hemos construido algo increíble, estuve de acuerdo, chocando mi copa con la suya. Alargó la mano y tomó la mía. Sé que las cosas han estado tensas últimamente. El crecimiento de la empresa, el estrés. Ha sido difícil para los dos. Pero quiero que sepas, Brenda, eres la persona más brillante que he conocido. Tiempo pasado. No, me dije, lo estoy imaginando. Después de este próximo trimestre, tomemos unas vacaciones, continuó. Algún lugar tropical. Solo nosotros. Suena perfecto, mentí, viéndolo mentirme. Lavamos los platos juntos como solíamos hacer. Él lavaba, yo secaba. Nuestros movimientos sincronizados por años de práctica. Cuando terminamos, me atrajo hacia sí y me besó. Y por un momento, me permití sentir la pérdida de lo que habíamos tenido. Te amo, susurró. Lo sé, respondí, porque no podía decirlo de vuelta. Ya no. Esa noche, mientras Jacob dormía plácidamente a mi lado, yo permanecí despierta repasando mi lista mental. El código estaba en su lugar. La documentación estaba asegurada. La abogada estaba contratada. Todo estaba listo. A las 3 de la mañana, me levanté de la cama y recorrí nuestra casa por última vez. Las fotos en las paredes, nuestra boda, nuestra primera oficina, el día en que firmamos a nuestro primer gran cliente. Todos esos momentos en los que creí que estábamos construyendo algo juntos. Me preparé un café y me senté en mi oficina en casa viendo el amanecer a través de la ventana. En 6 horas, Jacob me llamaría a su oficina. En 6 horas, mi vida tal como la conocía terminaría. Pero él no sabía del temporizador en mi teléfono. No sabía del código esperando activarse. No sabía que, a veces, la persona que más subestimas es la que conoce tus sistemas mejor que tú mismo. Abrí mi portátil y escribí un solo comando en una ventana de terminal, programándolo para exactamente 10 minutos después de las 9 de la mañana. Luego cerré el portátil, terminé mi café y fui a prepararme para mi último día como esposa y empleada de Jacob. Elegí el traje gris carbón, el que había usado en nuestra primera presentación ante inversionistas.
Mis manos estaban firmes mientras abotonaba la chaqueta. Me aplicaba lápiz labial sin un solo temblor y me ponía el reloj que Jacob me había regalado en nuestro 5º aniversario. Cada pieza de armadura importaba ahora. La llamada llegó exactamente a las 9 de la mañana, ni a las 8:59 ni a las 9:01. Jacob siempre había sido preciso en sus crueldades. Brenda, la voz de su asistente, Carol, sonaba incómoda. Jacob necesita verte en su oficina de inmediato. Dice que es importante. Voy enseguida. Tomé mi maletín, el viejo de nuestros días de startup con la mancha de café en la esquina, y caminé por la oficina con la cabeza en alto. Los desarrolladores levantaron la vista de sus pantallas al pasar. ¿Lo sabían? ¿Ya se había corrido la voz por la cuidadosamente construida red de chismes? El viaje en ascensor hasta el piso ejecutivo se sintió interminable y demasiado rápido al mismo tiempo. Cada piso que pasaba era un segundo más cerca de la representación que Jacob había orquestado. Cuando las puertas se abrieron, vi a Carol evitando el contacto visual, súbitamente muy interesada en su pantalla. Pasa directamente, murmuró. Te están esperando. Ellos. Plural. Giré la manija de la puerta que habíamos instalado juntos, la que tenía un leve chirrido que Jacob siempre había querido arreglar. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de piso a techo, iluminando una escena preparada con precisión teatral. Jacob estaba sentado detrás de su escritorio de caoba. Nuestro escritorio, el que habíamos comprado en una venta de bienes, bromeando que algún día seríamos lo suficientemente exitosos como para merecerlo. Melissa estaba a su derecha, su mano descansando sobre el respaldo de su silla con propiedad casual. Llevaba un vestido rojo, color de poder. Mensaje recibido. Pero había una tercera persona, Gary Hughes, de Recursos Humanos, merodeando a la esquina con una carpeta manila y la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Brenda, por favor siéntate, dijo Jacob con esa voz de CEO que había estado practicando. Autoritaria pero distante. Estoy cómoda, gracias, respondí de pie. Algo se encendió en sus ojos, molestia porque no seguía su guión. Muy bien, dijo, enderezando una pila de papeles sobre su escritorio. Un tic nervioso que reconocía tras años de verlo prepararse para conversaciones difíciles. Me temo que tenemos que hablar sobre tu puesto aquí en Score. ¿Mi puesto como cofundadora y circuito? Melissa se movió levemente. Gary apretó su carpeta con más fuerza. Tu puesto como empleada, corrigió Jacob con tono cortante. Y me temo que ese puesto está siendo terminado. Efectivo de inmediato. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Conté 3 latidos antes de responder. ¿Con qué justificación? Problemas de desempeño, falta de colaboración con el liderazgo y creación de un ambiente laboral hostil. Levantó un documento, fingiendo leer de él. Ha habido múltiples quejas sobre tu comportamiento errático y tu incapacidad de adaptarte a la nueva estructura organizativa. ¿Y quejas de quién? Eso es confidencial, intervino Melissa. Sus primeras palabras desde que entré. Pero puedo asegurarte que han sido documentadas a fondo. La miré. De verdad la miré. La mujer a la que había recibido, mentoreado, invitado a cenar a nuestra casa. Ella sostuvo mi mirada sin pestañear. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté directamente. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposo? Gary emitió un sonido ahogado. El rostro de Jacob se sonrojó. Ese es exactamente el tipo de acusación sin fundamento que ejemplifica tu comportamiento reciente, dijo Jacob fríamente. Estás paranoica, Brenda. ¿Ves conspiraciones donde no las hay? ¿Entonces la mano de Melissa en tu hombro es profesional? ¿Los viajes a la cabaña, las sesiones nocturnas de estrategia? Te estás avergonzando, dijo. Pero vi la rápida mirada que lanzó a Gary. No, querido. Te estás avergonzando tú. Pero por favor, continúa con tu pequeño espectáculo. Su mandíbula se tensó. Esto no iba según lo planeado. Yo debía estar emocional, histérica, dándoles más munición para su narrativa. En cambio, permanecí perfectamente quieta, con mi teléfono grabando todo desde el bolsillo de mi chaqueta. La decisión ya está tomada, dijo, deslizando un paquete de papeles por el escritorio. Tu despido es efectivo de inmediato. Recibirás 2 semanas de indemnización,
la continuación del seguro médico por 30 días. Y se detuvo, dejando que finalmente se escapara esa sonrisa cruel. Y puedes quedarte con tu viejo portátil. El de los primeros días. Llámalo valor sentimental. El portátil. Mi MacBook Pro de 2019 que contenía cada línea original de código, cada algoritmo, cada innovación que había construido esta empresa. Él pensaba que estaba siendo magnánimo, arrojando migajas a la mujer que había destruido. No tenía idea de que me estaba entregando un arma cargada. Eso es generoso, dije con frialdad. Eso creemos, intervino Melissa. Considerando las circunstancias. ¿Las circunstancias de que están robando mi empresa? Nadie está robando nada, dijo Jacob, su voz adoptando un filo de advertencia. Eres una accionista minoritaria que está siendo removida de sus funciones operativas debido a problemas documentados de desempeño. Tu capital permanece intacto, aunque, por supuesto, su valor dependerá del éxito continuo de la empresa bajo un nuevo liderazgo. ¿El nuevo liderazgo siendo Melissa? La Junta tomará esa determinación. La Junta que él había estado envenenando contra mí durante meses. La Junta que aprobaría sin cuestionar todo lo que él recomendara. ¿Eso es todo? Pregunté. Jacob pareció sorprendido por mi calma. Se había preparado para lágrimas, ira, súplicas. No para esta aceptación fría. No del todo. Su sonrisa se ensanchó, y vi al hombre detrás de la máscara, el que había estado planeando esto por meses, tal vez más. Hay un asunto más, de carácter personal. Sacó otro sobre, este con el logotipo de un bufete en la esquina. He solicitado el divorcio. Los papeles serán entregados en la casa mañana por la mañana. Pensé que sería más limpio manejar ambos asuntos a la vez. Separación profesional y personal. La habitación se inclinó levemente, pero me mantuve firme. Incluso esperándolo, escuchar las palabras se sintió como ser vaciada con una cuchara sin filo. Qué eficiente de tu parte. Me mudaré esta noche, continuó, como si hablara de una reserva de cena. Puedes quedarte con la casa por ahora. Resolveremos la división de bienes a través de nuestros abogados. Nuestros abogados. Ya separados, ya divididos. ¿Algo más? Mi voz sonaba extraña, distante, como si viniera de alguien más. Seguridad te acompañará a tu escritorio para recoger tus pertenencias personales, dijo Gary finalmente, con voz apenada. Procedimiento estándar, por supuesto. Tomé el paquete de despido sin mirarlo, luego alcancé el maletín de portátil al que Jacob había hecho un gesto. Mi vieja computadora, colocada a un lado a propósito para este momento. Brenda, dijo Jacob cuando me giré para irme. Me detuve, pero no me volví. Por lo que vale, eres brillante. Siempre lo has sido. Pero la brillantez sin visión de negocios, sin la capacidad de jugar el juego, solo te lleva hasta cierto punto. Entonces sí me giré, encontrando sus ojos por última vez. Tienes razón, Jacob. Nunca aprendí a jugar el juego. Estaba demasiado ocupada construyendo la empresa que estás a punto de destruir. Su mueca de suficiencia vaciló levemente. La mano de Melissa volvió a su hombro, un gesto de apoyo o de posesión. La seguridad te espera afuera, dijo Gary en voz baja. 2 guardias estaban en el pasillo, intentando lucir profesionales más que incómodos. Los reconocí, Tony y Marcus, con quienes había charlado cada mañana durante 3 años. Buenos días, chicos, dije amablemente. ¿Vamos? El recorrido por la oficina fue surrealista. Cada rostro que se giraba hacia mí era un veredicto. Algunos apartaban la mirada rápidamente, cómplices en su conocimiento. Otros parecían confundidos, viendo a su circuito ser escoltada como una criminal. Algunos miembros de mi equipo original parecían consternados. Sara Semedio levantó de su escritorio al pasar. Negué con la cabeza ligeramente y ella volvió a sentarse. En mi oficina, ex oficina, me dieron 10 minutos para empacar. Hice un espectáculo de colocar lentamente mis objetos personales en una caja. La taza de café de nuestro primer lanzamiento exitoso, una foto del equipo original, la pelota antiestrés en forma de insecto que los desarrolladores me habían regalado como broma. Dejé todo lo importante. Los premios, los certificados, el primer billete enmarcado que habíamos ganado.
que se llenaran de polvo como monumentos a lo que Jacob había destruido. A la 1 de la tarde llegó el anuncio del FBI. Las autoridades federales están investigando una brecha significativa en la firma de ciberseguridad Nescore Solutions, con sede en Seattle. Se aconseja a las compañías que utilizan los servicios de Nescore implementar medidas alternativas de seguridad de inmediato. Ese fue el tiro de gracia. Ninguna empresa podía sobrevivir al FBI diciéndoles a sus clientes que abandonaran el barco. Abrí el rastreador de acciones de Nescore. Habían salido a bolsa hacía apenas 6 meses, otro de los grandes planes de Jacob. La acción había abierto en 47 pesos. Ahora estaba en 12 pesos y cayendo. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Sara. Está llorando en la sala de servidores. Llorando de verdad. Melissa se encerró en su oficina. Todos estamos actualizando nuestros currículos. Otro, de un número que no reconocí. Soy Tom, de seguridad. Lamento lo de esta mañana. Todos sabíamos que estaba mal. Jacob está recibiendo lo que merece. A las 2:30, salió la noticia de que los medios estatales chinos estaban publicando historias sobre la incompetencia de la ciberseguridad estadounidense, usando a Nescore como ejemplo. La humillación internacional estaba completa. Cerré mi portátil e hice otra taza de té. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, iluminando las calles mojadas con esa luz peculiar de Seattle que las hacía parecer de plata. Mi teléfono mostraba 132 llamadas perdidas ya. Pasé la vista por ellas. Inversionistas, clientes, números de medios que no reconocía, repitiéndose como un latido desesperado. Jacob. Cada llamada sin respuesta era una pequeña victoria. Una diminuta reversión de cada vez que me había descartado, interrumpido, robado crédito por mi trabajo. Él había querido borrarme de la historia de la empresa. En cambio, mi ausencia era la historia. Las noticias locales de la tarde encabezaron con Nescore. Encontraron una foto de Jacob en una conferencia tecnológica, donde había dado un discurso sobre seguridad impenetrable apenas 2 semanas antes. La ironía no se le escapaba a nadie. La pregunta que todos se hacen, dijo el presentador, es cómo una empresa de ciberseguridad pudo ser tan vulnerable a las mismas amenazas que afirmaba prevenir. Exempleados, hablando bajo condición de anonimato, reportaron que la cofundadora y arquitecta técnica de la empresa había sido despedida minutos antes de que comenzara el ataque. Mostraron mi foto de LinkedIn, la profesional, donde medio sonrío, viéndome confiada y capaz. Brenda Martínez no pudo ser contactada para comentarios. Oh, no podía. Estaba demasiado ocupada viendo arder un imperio, línea de código por línea de código. La llamada de GlobalSec llegó 3 días después de que la implosión de Nescore hiciera titulares. Estaba sentada en mi oficina en casa, aún en pijama al mediodía, cuando su CEO me contactó personalmente. Señora Martínez, soy David de GlobalSec. Iré directo al punto. Necesitamos a alguien que realmente entienda la detección predictiva de amenazas, y su trabajo en Pacific Financial habla por sí mismo. ¿Está disponible para consultoría? Mi primer instinto fue decir que no. Necesitaba tiempo para procesar todo. Pero luego recordé la hipoteca, los honorarios del abogado, la realidad de empezar de nuevo a los 38. Lo escucho. Y 5,000 al día, mínimo contrato de 10 días, con posibilidad de extensión. Necesitamos que nuestros sistemas sean auditados ayer. Casi dejo caer el café. Eso era más de lo que ganaba en un mes en Nescore. ¿Y cuándo me necesitan? ¿Puede empezar mañana? Así comenzó mi carrera como freelance. No con planificación cuidadosa, sino con empresas desesperadas que de repente se dieron cuenta de que su ciberseguridad podía tener agujeros que solo yo podía ver. La voz se corrió rápido en la comunidad tecnológica de Seattle. La mujer que había salvado a Pacific Financial estaba disponible, y todos querían asegurarse de no ser el próximo Nescore. Mi segundo cliente llamó mientras aún trabajaba en la auditoría de GlobalSec. Luego un tercero. En 2 semanas, tenía más trabajo del que podía manejar y estaba rechazando contratos. La amarga ironía no se me escapaba. Jacob había intentado borrar mi existencia profesional, pero en cambio me había vuelto legendaria. La misteriosa circuito que se fue justo antes de la catástrofe, la única que podría haberla prevenido. Organicé una oficina en casa adecuada en lo que solía ser el estudio de Jacob.
Quité sus pretenciosos libros encuadernados en cuero que nunca había leído, sus premios de excelencia empresarial que ahora parecían chistes, y los reemplacé con múltiples monitores, un servidor adecuado y una cafetera que pudiera sostenerme durante jornadas de 18 horas. Las publicaciones de la industria se convirtieron en mi placer culpable. Cada mañana, con mi primera taza de café, leía las últimas actualizaciones sobre el colapso de Nescore. Nescore pierde 3 clientes más importantes. Dentro del caos, ex-empleados describen liderazgo tóxico. De 8 millones a nada. Una historia de advertencia. TechCrunch publicó una pieza particularmente devastadora con entrevistas anónimas de ex-empleados. Alguien que sospeché era Sara detalló cómo Jacob había socavado sistemáticamente a su cofundadora antes del ataque. La sección de comentarios fue brutal. Caso clásico de ego sobre experiencia. Escribió alguien. No despides a tu arquitecto técnico y esperas sobrevivir en ciberseguridad. La sección de negocios del Seattle Times presentó una línea de tiempo de la caída de Nescore, completa con un gráfico mostrando el desplome de sus acciones. Lograron una foto de Jacob saliendo de la oficina, y parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Barba gris, camisa arrugada, los ojos vacíos de alguien que no había dormido bien en semanas. 6 semanas después del ataque, la salida de Melissa apareció en las noticias. No un gran anuncio, solo una nota pequeña en la sección de chismes tecnológicos. La jefa de operaciones Melissa Rodríguez abandona Nescore en medio de la crisis en curso. Sara me escribió esa noche. Debiste verlo. Jacob la llamó incompetente frente a todos. Dijo que su excelencia operacional había fallado en prevenir la brecha. Ella le arrojó su portátil de la empresa. Seguridad tuvo que separarlos. Sentí un giro de algo. No simpatía exactamente, sino reconocimiento. Melissa había pensado que era especial, que era diferente a mí. Ahora estaba aprendiendo lo que se siente al ser descartada cuando las cosas se ponen difíciles. Su perfil de LinkedIn desapareció por completo 2 días después, cuando alguien intentó contratarla en una startup. Una simple búsqueda en Google arrojaba docenas de artículos que la vinculaban al fracaso de Nescore. Era radiactiva. Los papeles de divorcio llegaron un jueves por la mañana, entregados por un notificador nervioso que pareció aliviado cuando simplemente firmé su recepción. Sandra, mi abogada, los revisó esa misma tarde. Y eso es todo, le dije a Tony, que parecía querer disculparse pero no podía. El viaje en ascensor se sintió como descender de una vida a la que nunca volvería. Atravesé el vestíbulo, pasando junto al escritorio de recepción donde Emma me miraba con ojos muy abiertos, hasta salir por las puertas de vidrio que yo había ayudado a elegir porque representaban transparencia y apertura. El aire de enero golpeó mi rostro, frío y limpio. A mi espalda, el edificio se alzaba contra el cielo gris de Seattle, conteniendo todo lo que había construido y perdido en el lapso de 3 años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, revisa tu correo. Melissa. Lo borré sin leer lo que fuera que hubiese escrito para regodearse. Otro zumbido. Esta vez, mi notificación de calendario, mantenimiento del sistema. 10 minutos. Miré el edificio una vez más, luego caminé hacia mi coche, colocando cuidadosamente el maletín en el asiento del copiloto. 10 minutos hasta que el código se activara. 10 minutos hasta que aprendiera lo que sucede cuando le robas a alguien que construyó el mismísimo fundamento sobre el que estás parado. Mi coche esperaba en el estacionamiento como un refugio, pero no pude obligarme a entrar todavía. El maletín pesaba en mi mano mientras me paraba junto a la puerta del conductor, mirando el reloj digital de mi teléfono avanzar. 2 minutos. Coloqué el maletín con cuidado en el asiento del copiloto y saqué mi teléfono, abriendo una aplicación de mensajería encriptada que había instalado meses antes. La interfaz estaba en blanco, excepto por un único indicador de estado, pendiente. 99. El estacionamiento resonó con el golpe de una puerta de coche en algún lugar arriba. Sonidos normales de oficina. Vida normal continuando como si nada hubiera cambiado. Como si toda la infraestructura digital de la empresa no estuviera a punto de moverse bajo sus pies como placas tectónicas. La columna de concreto junto a mi coche tenía una pequeña grieta. La había notado el día que nos mudamos a ese edificio, bromeando con Jacob que era una metáfora de cómo romperíamos barreras. Ahora parecía una falla lista para abrirse de par en par. 9:10. Mi teléfono vibró una vez.
El indicador de estado cambió de pendiente a activo. Entonces una cascada de mensajes automáticos comenzó a inundar una partición oculta de mi dispositivo. Reglas de firewall modificadas. Puerto 443. Tiempo de espera de autenticación ajustado a 30 segundos. Rotación de registros acelerada a intervalos de 2 minutos. Verificación de copias de seguridad deshabilitada. Retrasos en la monitorización del sistema implementados. Cada mensaje representaba un pequeño ajuste. Individualmente insignificante. Colectivamente devastador. Como aflojar tornillos en un puente, un cuarto de vuelta a la vez. La estructura aguantaría, hasta el momento exacto en que no lo haría. Finalmente entré en mi coche, pero no encendí el motor. En lugar de eso, subí lentamente las rampas del estacionamiento, ventanas abajo, escuchando. Para cuando llegué al nivel de la calle, ya podía oírlo. El sutil cambio en el ritmo del edificio. Había más personas de lo habitual visibles a través de las ventanas de la planta baja, caminando con un propósito que rozaba la urgencia. La lluvia había empezado mientras yo estaba dentro, esa llovizna particular de Seattle que no sabe si quiere ser neblina o lluvia real. Aparqué en una zona de carga al otro lado de la calle, con las luces intermitentes encendidas, y salí. La lluvia se sentía bien en mi rostro, lavando el aire estéril de oficina, el olor de la colonia de Jacob, el peso sofocante de la dignidad corporativa fabricada. Me quedé de pie en la acera, levantando el rostro hacia el cielo gris y, por primera vez en meses, me sentí libre. No más fingir dormir cuando Jacob se arrastraba a la cama a las 3 de la mañana. No más sonrisas forzadas en reuniones mientras robaban mi trabajo. No más tragar mi voz para mantener una paz que ya estaba hecha pedazos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otra actualización de estado. Zona externa detectada. Origen, Moscú. Justo a tiempo. Las vulnerabilidades que había creado eran como sangre en el agua, y los tiburones ya estaban rondando. Pero no eran hackers aleatorios. Eran profesionales que monitoreaban precisamente este tipo de aperturas. Una empresa de ciberseguridad mostrando debilidad de repente era como un banco dejando su bóveda entreabierta. A través del aire rayado por la lluvia, lo vi más claro ahora. El vestíbulo, normalmente sereno con sus muebles minimalistas y su fuente tranquila, estaba volviéndose caótico. El guardia de seguridad, que había estado leyendo un periódico, ahora hablaba por teléfono, gesticulando con urgencia. La recepcionista tecleaba frenéticamente, probablemente atendiendo llamadas de clientes cuyos sistemas mostraban anomalías. 9:14. Un grupo de desarrolladores pasó corriendo junto a las ventanas, rumbo a los ascensores. Reconocí a 2 de ellos de mi equipo. Ex equipo. Prácticamente corrían. Mi teléfono mostró el porqué. Tiempo de respuesta de base de datos incrementado 400%. Retrasos en cascada iniciados. El código no estaba destruyendo nada, no directamente. Simplemente estaba haciendo que el sistema trabajara contra sí mismo. Cada chequeo de seguridad ahora tardaba 4 veces más, lo que hacía esperar al siguiente proceso, lo que creaba un cuello de botella, lo que disparaba más chequeos de seguridad. Una espiral elegante de disfunción. 3 personas salieron corriendo por la entrada principal del edificio. Teléfonos pegados a los oídos. Uno era Gary, de RRHH, su carpeta olvidada, con aspecto de que alguien le había dicho que el edificio estaba en llamas. Ah, no, lo escuché decir al teléfono. El portal de clientes está caído. No pueden acceder a nada. El portal de clientes, la joya de la corona de nuestro servicio, donde las compañías Fortune 500 monitoreaban su seguridad en tiempo real. Si eso estaba caído, las líneas telefónicas estarían explotando como árboles de Navidad encendidos. 9:16. Más gente visible por las ventanas, moviéndose entre pisos con creciente rapidez. Alguien dejó caer una pila de papeles cerca del ventanal, y nadie se detuvo a recogerlos. La coreografía corporativa cuidadosa se estaba desmoronando. Mi teléfono mostró un nuevo desarrollo. Sonda desde Pekín detectada. Sonda desde Londres detectada. Sonda desde Sao Paulo detectada. La comunidad internacional de hackers lo había notado. Nescore, la empresa que prometía predecir y prevenir ciberataques, estaba de repente transmitiendo su propia vulnerabilidad a cualquiera con las habilidades para mirar.
Era como ver a un pastor darse cuenta de que sus perros guardianes se habían convertido en ovejas. Un taxi se detuvo a mi lado, el conductor bajó la ventanilla. ¿Está bien, señorita? Se está empapando. Estoy perfecta, le respondí, y lo decía en serio. Sacudió la cabeza y se marchó, probablemente pensando que estaba loca. Tal vez lo estaba, de pie bajo la lluvia, viendo el imperio de mi exmarido comenzar a desmoronarse, sintiendo nada más que satisfacción tranquila. La cordura era relativa. 9:18. El vestíbulo era ahora un caos. Vi al propio Jacob, que había bajado de su trono en el piso ejecutivo, parado cerca de la recepción y gesticulando frenéticamente. Su compostura perfecta de CEO se estaba resquebrajando. Melissa estaba junto a él, su vestido rojo de poder luciendo ahora menos poderoso, más como un blanco. Alguien corrió, literalmente corrió, por el vestíbulo con un portátil bajo el brazo. Los ascensores estaban en movimiento constante, las luces marcando cada piso mientras los equipos se apresuraban a responder a una amenaza que no podían comprender. Mi teléfono proporcionaba el comentario en vivo. Validación de certificado SSL fallando intermitentemente. Fuga de memoria en el servicio de autenticación en expansión. Sonda de Moscú exitosa. Credenciales de administrador obtenidas. Esa última me hizo sonreír. Algún hacker ruso probablemente estaba haciendo un baile de victoria en ese momento, habiendo vulnerado a la famosa Nescore en minutos tras detectar debilidad. Las credenciales robadas eran reales, pero limitadas. Suficientes para causar pánico, no lo bastante para un daño serio. No era cruel, solo precisa. 9:20. La lluvia se intensificó, pero no me moví. A través del agua que me corría por el rostro, vi a 2 guardias de seguridad salir corriendo del edificio y mirar a su alrededor, como si la amenaza pudiera estar de pie justo allí, en la acera. Sus ojos pasaron sobre mí sin reconocerme. Solo otra transeúnte atrapada en la lluvia. Detrás de ellos, visible a través de las puertas de vidrio, alguien había sacado una pizarra al vestíbulo. Intentaban coordinar su respuesta de forma visual, ya que los sistemas digitales se volvían poco fiables. Era casi entrañable, como ver a alguien intentar detener una inundación con toallas de papel. Jacob estaba ahora al teléfono, caminando de un lado a otro. Incluso desde el otro lado de la calle, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que se pasaba la mano por el cabello, su gesto característico cuando las cosas se salían de su control. ¿Cuántas veces había visto ese gesto durante nuestros días de startup? Solo que entonces yo era quien arreglaba lo que se rompía. 9:22. Una furgoneta de noticias llegó al edificio más rápido de lo que esperaba. Alguien dentro debió haberlos avisado. Una empresa de ciberseguridad bajo ataque activo era el tipo de historia tecnológica que recibía atención inmediata. La reportera aún ajustaba su impermeable mientras su camarógrafo montaba el equipo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido, probablemente Melissa o Jacob intentando contactarme en otra línea. Lo borré sin leer. Luego, otro zumbido, sonda desde Tel Aviv detectada. Sonda desde Mumbai exitosa. Infiltración en Toronto en progreso. El mundo entero estaba viendo arder a Nescore, y todos estaban trayendo malvaviscos. A través del caos, vi a Sara en su escritorio en el tercer piso, visible tras las ventanas cubiertas de lluvia. No corría como los demás. Estaba muy quieta, mirando fijamente su pantalla. Ella lo sabía. Tal vez no los detalles, pero sabía que esto no era aleatorio. Nuestras miradas se cruzaron a la distancia y, a través de la lluvia, presionó su mano contra el cristal. Una despedida, o tal vez una disculpa por los almuerzos de los martes que terminaron, por la amistad que se marchitó bajo la presión corporativa. Levanté mi mano en respuesta, luego me giré y caminé de regreso a mi coche. 9:24. Mientras me alejaba conduciendo, vi el primer coche de policía llegar en mi espejo retrovisor, seguido de otra furgoneta de noticias. Para esa noche, Nescore estaría en tendencia en todas las plataformas tecnológicas. Gigante de la ciberseguridad cae ante ciberataque. Los titulares se escribirían solos. La lluvia tamborileaba contra mi parabrisas mientras me incorporaba al tráfico, dejando atrás el caos. Mi teléfono seguía vibrando con actualizaciones de estado, cada una confirmando que el código estaba funcionando exactamente como lo diseñé. No destruyendo, sino revelando. No atacando,
sino abriendo puertas que debían haber estado cerradas. Todo lo que Jacob había construido sobre la base de mi trabajo se estaba desmoronando, y él ni siquiera podía llamarme para arreglarlo. La ironía era tan hermosa que me hizo reír. Un sonido que me sorprendió por su autenticidad. Por primera vez en meses, estaba riendo de verdad. La risa murió en mi garganta cuando mi teléfono estalló con llamadas. No las suaves vibraciones de notificaciones, sino llamadas reales, de las que exigen atención inmediata. El primer nombre en la pantalla me heló la sangre. Richard Thompson. Me desvié hacia el estacionamiento de una cafetería, la lluvia aún golpeando el techo de mi coche, y miré su nombre parpadear en la pantalla. 12 timbrazos antes de que pasara a buzón de voz. Inmediatamente, comenzó de nuevo. Esta vez, contesté. Brenda, gracias a Dios. La voz de Richard sonaba tensa, nada que ver con el inversionista compuesto que había cuestionado mi estabilidad meses atrás. ¿Qué demonios está pasando ahí? Nuestros sistemas de monitoreo muestran que toda la infraestructura de Nescore está comprometida. No sabría decirte, Richard. Fui despedida esta mañana. Silencio. ¿Qué? Eso es imposible. El rescate de Pacific Financial fue hace apenas 3 días. Pregúntale a Jacob. Sintió que mis servicios ya no eran necesarios. Pero los ataques empezaron minutos después se detuvo, y pude prácticamente oír los engranajes girando en su mente. Brenda, por favor. Lo que sea que esté pasando, las empresas se están retirando. Nuestro portafolio está desangrándose. ¿Puedes arreglar esto? Ya no trabajo allí. Te pagaré directamente. Honorarios de consultoría, lo que quieras. Estoy sentada en mi coche, bloqueada de todos los sistemas, sin acceso a la plataforma que construí. Incluso si quisiera ayudar, no podría. Maldijo algo que nunca le había escuchado antes. Esto va a destruirlo todo. ¿Lo entiendes? Todo. A la 1 de la tarde llegó el anuncio del FBI. Las autoridades federales están investigando una brecha significativa en la firma de ciberseguridad Nescore Solutions, con sede en Seattle. Se aconseja a las compañías que utilizan los servicios de Nescore implementar medidas alternativas de seguridad de inmediato. Ese fue el tiro de gracia. Ninguna empresa podía sobrevivir al FBI diciéndoles a sus clientes que abandonaran el barco. Abrí el rastreador de acciones de Nescore. Habían salido a bolsa hacía apenas 6 meses. Otro de los grandes planes de Jacob. La acción había abierto en 47 pesos. Ahora estaba en 12 pesos y cayendo. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Sara. Está llorando en la sala de servidores. Llorando de verdad. Melissa se encerró en su oficina. Todos estamos actualizando nuestros currículos. Otro, de un número que no reconocí. Soy Tom, de seguridad. Lamento lo de esta mañana. Todos sabíamos que estaba mal. Jacob está recibiendo lo que merece. A las 2:30, salió la noticia de que los medios estatales chinos estaban publicando historias sobre la incompetencia de la ciberseguridad estadounidense, usando a Nescore como ejemplo. La humillación internacional estaba completa. Cerré mi portátil e hice otra taza de té. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, iluminando las calles mojadas con esa luz peculiar de Seattle que las hacía parecer de plata. Mi teléfono mostraba 132 llamadas perdidas ya. Pasé la vista por ellas. Inversionistas, clientes, números de medios que no reconocía, repitiéndose como un latido desesperado. Jacob. Cada llamada sin respuesta era una pequeña victoria. Una diminuta reversión de cada vez que me había descartado, interrumpido, robado crédito por mi trabajo. Él había querido borrarme de la historia de la empresa. En cambio, mi ausencia era la historia. Las noticias locales de la tarde encabezaron con Nescore. Encontraron una foto de Jacob en una conferencia tecnológica, donde había dado un discurso sobre seguridad impenetrable apenas 2 semanas antes. La ironía no se le escapaba a nadie. La pregunta que todos se hacen, dijo el presentador, es cómo una empresa de ciberseguridad pudo ser tan vulnerable a las mismas amenazas que afirmaba prevenir. Ex-empleados, hablando bajo condición de anonimato, reportaron que la cofundadora y arquitecta técnica de la empresa había sido despedida minutos antes de que comenzara el ataque. Mostraron mi foto de LinkedIn, la profesional, donde medio sonrío,
viéndome confiada y capaz. Brenda Martínez no pudo ser contactada para comentarios. Oh, no podía. Estaba demasiado ocupada viendo arder un imperio, línea de código por línea de código. La llamada de GlobalSec llegó 3 días después de que la implosión de Nescore hiciera titulares. Estaba sentada en mi oficina en casa, aún en pijama al mediodía, cuando su CEO me contactó personalmente. Señora Martínez, soy David de GlobalSec. Iré directo al punto. Necesitamos a alguien que realmente entienda la detección predictiva de amenazas, y su trabajo en Pacific Financial habla por sí mismo. ¿Está disponible para consultoría? Mi primer instinto fue decir que no. Necesitaba tiempo para procesar todo. Pero luego recordé la hipoteca, los honorarios del abogado, la realidad de empezar de nuevo a los 38. Lo escucho. Y 5,000 al día, mínimo contrato de 10 días, con posibilidad de extensión. Necesitamos que nuestros sistemas sean auditados ayer. Casi dejo caer el café. Eso era más de lo que ganaba en un mes en Score. ¿Y cuándo me necesitan? ¿Puede empezar mañana? Así comenzó mi carrera como freelance. No con planificación cuidadosa, sino con empresas desesperadas que de repente se dieron cuenta de que su ciberseguridad podía tener agujeros que solo yo podía ver. La voz se corrió rápido en la comunidad tecnológica de Seattle. La mujer que había salvado a Pacific Financial estaba disponible, y todos querían asegurarse de no ser el próximo Nescore. Mi segundo cliente llamó mientras aún trabajaba en la auditoría de GlobalSec. Luego un tercero. En 2 semanas, tenía más trabajo del que podía manejar y estaba rechazando contratos. La amarga ironía no se me escapaba. Jacob había intentado borrar mi existencia profesional, pero en cambio me había vuelto legendaria. La misteriosa circuito que se fue justo antes de la catástrofe, la única que podría haberla prevenido. Organicé una oficina en casa adecuada en lo que solía ser el estudio de Jacob. Quité sus pretenciosos libros encuadernados en cuero que nunca había leído, sus premios de excelencia empresarial que ahora parecían chistes, y los reemplacé con múltiples monitores, un servidor adecuado y una cafetera que pudiera sostenerme durante jornadas de 18 horas. Las publicaciones de la industria se convirtieron en mi placer culpable. Cada mañana, con mi primera taza de café, leía las últimas actualizaciones sobre el colapso de Nescore. Nescore pierde 3 clientes más importantes. Dentro del caos, exempleados describen liderazgo tóxico. De 8 millones a nada. Una historia de advertencia. TechCrunch publicó una pieza particularmente devastadora con entrevistas anónimas de exempleados. Alguien que sospeché era Sara detalló cómo Jacob había socavado sistemáticamente a su cofundadora antes del ataque. La sección de comentarios fue brutal. Caso clásico de ego sobre experiencia. Escribió alguien. No despides a tu arquitecto técnico y espera sobrevivir en ciberseguridad. La sección de negocios del Seattle Times presentó una línea de tiempo de la caída de Nescore, completa con un gráfico mostrando el desplome de sus acciones. Lograron una foto de Jacob saliendo de la oficina, y parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Barba gris, camisa arrugada, los ojos vacíos de alguien que no había dormido bien en semanas. 6 semanas después del ataque, la salida de Melissa apareció en las noticias. No un gran anuncio, solo una nota pequeña en la sección de chismes tecnológicos. La jefa de operaciones Melissa Rodríguez abandona Nescore en medio de la crisis en curso. Sara me escribió esa noche. Debiste verlo. Jacob la llamó incompetente frente a todos. Dijo que su excelencia operacional había fallado en prevenir la brecha. Ella le arrojó su portátil de la empresa. Seguridad tuvo que separarlos. Sentí un giro de algo. No simpatía exactamente, sino reconocimiento. Melissa había pensado que era especial, que era diferente a mí. Ahora estaba aprendiendo lo que se siente al ser descartada cuando las cosas se ponen difíciles. Su perfil de LinkedIn desapareció por completo 2 días después, cuando alguien intentó contratarla en una startup. Una simple búsqueda en Google arrojaba docenas de artículos que la vinculaban al fracaso de Nescore. Era radiactiva. Los papeles de divorcio llegaron un jueves por la mañana, entregados por un notificador nervioso que pareció aliviado cuando simplemente firmé su recepción. Sandra, mi abogada, los revisó esa misma tarde. Colgué de inmediato. Otra llamada entró. Paul Harrison, de Pacific Financial, el hombre cuya empresa había salvado hacía 72 horas. Brenda,
Vamos a cancelar nuestro contrato. Lo siento, pero no podemos asociarnos con una firma de seguridad comprometida. La junta está en sesión de emergencia. Esto es un desastre. Lo entiendo, Paul. ¿Cómo pudo pasar? Tú estabas, se detuvo. Tú sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? Cuando llamaste a las 2 de la mañana sobre nuestras vulnerabilidades, estabas viendo las mismas debilidades en tu propio sistema. Debería irme, Paul. Si empiezas tu propia firma, llámame. Seremos tu primer cliente. Las llamadas no paraban. Inversionistas, clientes, ex colegas, periodistas que de algún modo habían conseguido mi número. Las mandé todas al buzón de voz, viendo cómo los mensajes se acumulaban como nieve digital. Luego, a las 10:47 de la mañana, apareció el nombre de Jacob en la pantalla. Dejé sonar 4 veces antes de contestar. Brenda, necesito que regreses a la oficina de inmediato. Sin saludo, sin preámbulos. Su voz de CEO había sido reemplazada por algo crudo y desesperado. Fui escoltada por seguridad. ¿Recuerdas? Deja de jugar. La compostura se había roto por completo. Todo el sistema está fallando. Lo estamos perdiendo todo. El código, tu código, es lo único que puede arreglar esto. Mi código no es el problema, Jacob. ¿Entonces qué es? Estas vulnerabilidades aparecieron de la nada. La sincronización. La sincronización es desafortunada, asentí. Pero si hubieras mantenido a la persona que entendía el sistema, tal vez podrías arreglarlo. Brenda, por favor. Su voz se quebró en esa palabra. Sé que las cosas terminaron mal esta mañana, pero esto es más grande que nosotros. La empresa, nuestra empresa, está muriendo. Tu empresa. Dejaste muy claro eso. Te traeré de vuelta. Restauración completa. Podemos resolver los detalles después. ¿Con Melissa como mi supervisora? Silencio. Melissa está manejando operaciones. ¿Las está manejando bien? ¿Sus protocolos ayudan en la crisis? Esto no se trata de ella. No. La jefa de operaciones no tiene nada que ver con el fallo operativo. Oí voces apagadas en el fondo. Luego la voz de Melissa entró en la línea. Brenda, esto está por debajo de ti. Sea cual sea la vendetta que tienes contra nosotros, hay personas inocentes siendo lastimadas. Nuestros empleados. Los empleados que me vieron ser escoltada como una criminal. Y eso fue protocolo. Fue teatro. Querías que todos me vieran humillada. Pues ahora podrán verte fracasar. Poético, ¿no? Jacob recuperó el teléfono. Los rusos están dentro de nuestros sistemas. Los verdaderos rusos, Brenda, están descargando datos de clientes. ¿Entiendes lo que significa? Significa que deberías haber invertido más en infraestructura de seguridad en lugar de reorganizar para deshacerte de tu cofundadora. Te lo ruego. Esas 3 palabras colgaban en el aire. Jacob nunca había rogado por nada en su vida. Había encantado, persuadido, manipulado, exigido, pero nunca rogado. No puedo ayudarte, Jacob. Ya no tengo acceso. Te aseguraste de eso. Te daré acceso completo de administrador ahora mismo. Inicio de sesión remoto, lo que necesites. ¿Y contaminar la escena del crimen? Estoy segura de que al FBI le encantaría eso. ¿Del FBI? Su voz se alzó. Ellos no. Nosotros no. ¿Aún no los has llamado? Un ciberataque mayor a una empresa que maneja seguridad para clientes Fortune 500, ¿y no has notificado a las autoridades federales? Eso se verá interesante en la investigación. El sonido que hizo no fue exactamente un sollozo, pero estuvo cerca. Mi teléfono pitó con otra llamada. Una estación de noticias local. Tengo que irme, Jacob. Buena suerte con todo. Oh, Brenda, espera. Colgué y contesté a la estación de noticias. Señora Martínez, la llamamos sobre la situación en Score. Entendemos que fue la circuito hasta esta mañana. ¿Puede comentar sobre la sincronización de su salida y el ataque actual? Sin comentarios. Pero seguramente la coincidencia. Y dije sin comentarios.
Puse mi teléfono en silencio y conduje a casa por calles que se sentían diferentes, de algún modo más ligeras. La lluvia había parado, dejando todo limpio y brillante. Mi casa, pronto solo mi casa cuando el divorcio se concretara, estaba tranquila y acogedora. Dentro, me hice té y abrí mi portátil personal, el que Jacob nunca conoció. Las noticias ya estaban en todas partes. Última hora, Nescore Solutions sufre ciberataque mayor. Firma de ciberseguridad vulnerada por hackers internacionales. Clientes huyen mientras Nescore falla en protegerse a sí misma. Los blogs tecnológicos se daban un festín. Alguien había filtrado comunicaciones internas mostrando el caos. Capturas de pantalla de mensajes de error, fotos de la pizarra en el vestíbulo, incluso un video de Jacob gritándole a alguien en el estacionamiento. Mi teléfono, aún en silencio, mostraba 47 llamadas perdidas. El número seguía subiendo. Abrí mi partición encriptada y observé las transmisiones en tiempo real. Las vulnerabilidades estaban siendo explotadas desde 17 países diferentes. Cada atacante pensaba que era el astuto que había encontrado una debilidad, sin darse cuenta de que todos estaban atravesando puertas que yo había dejado abiertas estratégicamente. El éxodo de clientes fue rápido y brutal. La salida de Pacific Financial desencadenó un efecto dominó. Si Nescore no podía protegerse a sí misma, ¿cómo protegería a alguien más? Para el mediodía, el 70% de sus contratos principales había invocado cláusulas de terminación. La situación de los inversionistas era aún peor. Richard Thompson no solo retiró fondos. Emitió un comunicado público distanciando a su firma de los fallos de seguridad fundamentales de Nescore. Otros inversionistas lo siguieron. Cada declaración era otro clavo en el ataúd. No está peleando por nada, dijo, perpleja. La casa es tuya. Las cuentas conjuntas se dividen 50/50 y renuncia a cualquier reclamo sobre tus ingresos futuros. ¿Y las acciones de Nescore? Se rió, pero no con alegría. ¿Qué acciones? La empresa no vale nada. Tu 48% de nada sigue siendo nada. Los estados financieros que me mostró eran asombrosos. Nescore, alguna vez valorada en 8 millones, ahora valía menos de 2 millones y seguía cayendo. Solo el arrendamiento de la oficina valía más que los activos de la compañía. Está intentando vender, añadió Sandra. Dicen que le está ofreciendo por centavos, pero nadie la quiere. ¿Quién querría una empresa de ciberseguridad conocida por haber sido hackeada de forma catastrófica? Jacob intentó llamarme una vez durante el proceso de divorcio. Contesté porque Sandra me aconsejó documentar cualquier contacto. Brenda, su voz sonaba plana, agotada. No llamo por la empresa. ¿De entonces, para qué llamas? Quería disculparme. No dije nada, dejando que el silencio se alargara. Sé que lo que hice estuvo mal. La forma en que te traté, la forma en que terminé todo. Me dejé atrapar por el crecimiento, el éxito, la imagen de ser este poderoso CEO. Melissa me hizo sentir que podía ser alguien más importante de lo que era. Y ahora no soy nadie. Estás buscando simpatía. No, no lo sé. Cierre, perdón. No puedo darte ninguna de esas cosas, Jacob. Lo sé. Solo quería que supieras que ahora entiendo. Lo que tiré, lo que destruí. Tú eras el alma de la compañía, y la arranqué. Sí, respondí simplemente. Lo hiciste. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración. Y el código, dijo al fin. Las vulnerabilidades eran demasiado perfectas, demasiado dirigidas. ¿Me estás acusando de algo? No, digo que lo entiendo. Y si yo hubiera estado en tu lugar, probablemente habría hecho lo mismo. O peor. Tengo que irme, Jacob. Sí, cuídate, Brenda. Esa fue la última vez que hablamos directamente. El divorcio se finalizó un mes después. Mantuve mi apellido de soltera en todos los documentos, Martínez, no el suyo, que en realidad nunca había tomado legalmente, pese a sus suposiciones. Mientras tanto, Nescore continuaba en espiral hacia la muerte. Los empleados abandonaban el barco a diario. La oficina de Seattle, alguna vez llena con 60 personas, había bajado a 15. Ya habían cerrado la sucursal de Portland y trataban de subarrendar el espacio de Seattle.
El golpe final vino cuando concluyó la investigación del FBI. Aunque no encontraron pruebas de sabotaje interno, mi código era demasiado elegante para eso. Si hallaron irregularidades financieras, esas compañías fantasma a las que Jacob y Melissa habían estado pagando. El FBI estaba muy interesado en eso. Richard Thompson me llamó una última vez cuando Nescore entraba en sus últimos días. Lo estamos dando por pérdida total, dijo. 8 millones desaparecidos. Mis socios quieren saber cómo pude haber sido tan ciego. Viste lo que Jacob quería que vieras. No vi lo que quería ver. Un CEO carismático con una novia atractiva y una socia técnica conveniente que hacía el trabajo real. Es la historia más vieja en tecnología, y caí. ¿Qué pasa ahora? Bancarrota. Los activos se venderán. La plataforma que construiste probablemente será comprada por alguien que entienda su valor. Centavos por dólar. ¿Y Jacob? Inempleable en tecnología. Entre el fracaso y la investigación del FBI, está acabado. Lo último que supe es que regresaba a Ohio a vivir con sus padres. De donde había partido, a donde había jurado nunca volver. El chico ambicioso de Columbus que iba a conquistar la escena tecnológica de Seattle volvía derrotado. Mi negocio de consultoría, en cambio, prosperaba. Lo había incorporado como Secure Guard Solutions, un nombre que sonaba protector y poderoso. En 2 meses había ganado más que mi salario anual en Score. Las empresas no solo querían mi experiencia. Querían a la mujer que había sobrevivido a la traición más espectacular de la industria. Una noche, mientras revisaba un contrato que me llevaría a San Francisco por una semana, recibí un mensaje de un número desconocido. El texto era simple. La oficina ya está vacía. Cambian las cerraduras mañana. Sabía que era Sara. También sabía lo que en realidad me estaba diciendo. Una era había terminado oficialmente. La empresa que habíamos construido, el sueño que habíamos compartido, estaba muerta. Me serví una copa de vino y me quedé de pie en mi terraza, mirando el horizonte de Seattle. En algún lugar de ese laberinto de luces había una oficina vacía con mi código aún incrustado en sus sistemas muertos. En algún lugar estaba Jacob, probablemente empacando sus cosas. En algún lugar estaba Melissa, tratando de reconstruir una carrera que se había vuelto cenizas. Y allí estaba yo. Sola, pero no solitaria. Rota, pero no destruida. Los contratos de consultoría sobre mi escritorio representaban un futuro que estaba construyendo en mis propios términos. Sin cofundadores, sin socios, sin nadie que me traicionara o robara el crédito de mi trabajo. El vino sabía a victoria, amarga y dulce en partes iguales. La copa aún estaba en mi mano cuando escuché el golpe. No el timbre, un golpe, suave y vacilante, como de alguien con miedo de ser rechazado. Eran pasadas las 10 de la noche de un jueves, 3 meses después del colapso espectacular de Nescore. Miré por la mirilla y casi solté la copa. Jacob estaba en mi puerta. Pero no era el Jacob que me había despedido con una sonrisa. Su cabello estaba demasiado largo, sin peinar. Llevaba una camisa polo arrugada que reconocí de nuestros días de citas. La azul con una pequeña mancha de cloro cerca del dobladillo. Sus manos temblaban ligeramente cuando las levantó para golpear de nuevo. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Hola, Jacob. Levantó la vista y vi la derrota escrita en cada línea de su rostro. Ojeras profundas hundían sus ojos. Había perdido peso, al menos 7 kilos, y su anillo de bodas había desaparecido, dejando una franja pálida en su dedo. ¿Podemos hablar? Su voz se quebró en la segunda palabra. Tenemos abogados para eso. Y no sobre el divorcio. Sobre Nescore. Lo que queda de ella. Me apoyé en el marco de la puerta, estudiándolo. Lo revisaré mañana. Pero por lo que describes, sí. La pregunta es si quieres volver a ese entorno. Quería. Mi negocio de consultoría estaba prosperando. Yo era mi propia jefa, elegía mis clientes, marcaba mis horarios. ¿Por qué volvería al lugar de mi humillación? Pero entonces pensé en la plataforma. Mi código, mi innovación, mi obra, dormida en una empresa moribunda. El potencial desperdiciado, los problemas que podría resolver si se gestionaba correctamente. Le envié un mensaje a Sara, Jacob vino a verme. Su respuesta fue inmediata, por favor, regresa.
Te necesitamos. La plataforma te necesita. Yo personalmente me aseguraré de que nadie te falte el respeto nunca más. El lunes por la mañana crucé las puertas de Nescore por primera vez en 3 meses. La oficina era fantasmal. Escritorios vacíos, oficinas oscuras, la recepción desierta. Los 2 empleados restantes estaban reunidos en lo que solía ser la sala de descanso, ahora convertida en un centro de operaciones improvisado. Todos se pusieron de pie cuando entré. Sara dio un paso al frente. Bienvenida de nuevo. Hemos preparado una presentación sobre el estado actual del sistema, cuando estés lista. ¿Dónde está Jacob? En la pequeña sala de conferencias. Dijo que se mantendría alejado, a menos que lo necesites. Inteligente. Estaba dándome espacio para establecer autoridad. Pasé la mañana revisando los daños. Eran peores de lo que había imaginado. La plataforma se sostenía con cinta adhesiva digital y plegarias. Pero debajo de los parches y las soluciones improvisadas, mi arquitectura seguía sólida. Denme 72 horas, le dije al equipo. No solo volveremos a estar operativos. Seremos más fuertes que antes. El trabajo era agotador, pero familiar. Cada línea de código me recibía como a una vieja amiga. Las vulnerabilidades que yo misma había creado seguían allí, dormidas, pero peligrosas. Las cerré una por una, luego construí nuevas defensas que convirtieron las antiguas debilidades en fortalezas. Para la tarde del miércoles, la plataforma zumbaba. No solo funcional, sino elegante. Los meses de distancia me habían dado perspectiva sobre mejoras que antes no había visto. Jacob apareció en la puerta de la sala de servidores donde trabajaba. Los sistemas de monitoreo, dijo en voz baja. Están todos en verde. Primera vez desde enero. Se quedarán así. Y gracias. Lo miré. Lo miré de verdad por primera vez desde que había regresado. No estoy haciendo esto por ti. Lo hago por lo que esta plataforma puede llegar a ser. Por los problemas que puede resolver, por la gente cuya información puede proteger. Lo sé. Bien. Ahora déjame trabajar. Se fue y yo volví a mis pantallas. El código fluía como en los primeros días, cuando construíamos sueños sobre servilletas manchadas de café. Solo que ahora estaba construyendo algo mejor, algo verdaderamente mío. La plataforma latía con nueva vida y, por primera vez en meses, me sentí completa. La renovada fortaleza de la plataforma atrajo atención más rápido de lo que esperábamos. A la semana de que mis arreglos estuvieran activos, Pacific Financial llamó. No a Jacob, a mí directamente. Brenda, habla Paul Harrison. Escuchamos que volviste a Nescore. ¿Es cierto que las vulnerabilidades están completamente resueltas? Y cada una de ellas, además de protecciones adicionales que antes no existían. Queremos volver como clientes, pero solo si tú personalmente garantizas la arquitectura de seguridad. Miré de reojo a Jacob, que fingía no escuchar desde su escritorio. Le envía el contrato a mi atención. Lo revisaré personalmente. La primera reunión de junta con mi nueva autoridad estaba programada para el lunes siguiente. Llegué temprano, eligiendo mi asiento con cuidado. No en la cabecera donde Jacob solía sentarse, sino directamente frente a él. Igual y opuesta. El mensaje era claro. Richard Thompson llegó primero, sorprendido al verme. Brenda, escuché que habías vuelto, pero no estaba seguro de creerlo. El 48% de propiedad lo hace valer la pena, respondí simplemente. Sus cejas se arquearon. 48, eso está a un voto de la mayoría. Brenda tiene plena autoridad técnica y poder de veto en decisiones importantes, dijo Jacob entrando a la sala. Se veía mejor que cuando apareció en mi puerta, afeitado, camisa planchada, pero sin la confianza de antes. Los demás miembros de la junta fueron entrando, mostrando la misma sorpresa por la nueva dinámica. Cuando Jacob intentó abrir la reunión, lo interrumpí. Antes de comenzar, necesito aclarar la nueva estructura. Todas las decisiones técnicas, contrataciones para puestos técnicos y desarrollo de la plataforma pasan por mí. Jacob maneja las operaciones de negocio, pero cualquier decisión que afecte el producto central requiere mi aprobación. Eso parece, empezó un miembro. En no negociable, terminé. Esas fueron las condiciones que me trajeron de vuelta.
Si alguien tiene problemas con ese arreglo, puedo irme y llevarme mi 48% de votos conmigo. Silencio. Todos entendieron lo que eso significaba. Sin mí, no tenían nada. Bien entonces, dijo Richard lentamente. Escuchemos el plan de recuperación. Expliqué mi visión. No solo recuperación, transformación. El ataque nos había enseñado valiosas lecciones sobre nuestras propias vulnerabilidades. Podíamos usar ese conocimiento para construir algo sin precedentes, una plataforma de seguridad que había sobrevivido lo peor y emergía más fuerte. Que es brillante, admitió Richard. Pero necesitamos que los clientes vuelvan a creer en nosotros. Y lo harán, respondí. Porque seremos transparentes sobre lo ocurrido. No los detalles, sino la lección. Somos la empresa de seguridad que aprendió del fracaso. Eso es más valioso que promesas falsas de invulnerabilidad. Jacob intentó intervenir. Y creo que lo que Brenda quiere decir. Y dije exactamente lo que quiero decir. Lo corté. Y no necesito traducción. Su rostro enrojeció, pero asintió. Por supuesto, mis disculpas. La sala cambió de aire. Nunca habían visto a nadie callar a Jacob de forma tan definitiva. La dinámica de poder estaba clara. Ya no era su soporte técnico. Era su igual, quizás más. Las semanas siguientes Jacob probó límites constantemente. Programó una entrevista con un candidato para circuito sin consultarme. Entré en medio de la reunión. Gracias por venir, le dije al candidato, pero el puesto no está disponible. No contrataremos un circuito mientras yo esté aquí. El candidato se mostró confundido, mirando entre Jacob y yo. Ha habido un malentendido, dijo Jacob con suavidad. No, respondí. Ha habido una decisión. Mía. Después de que el candidato se fue, Jacob perdió la compostura. Me avergonzaste. Fuiste a mis espaldas. ¿Cómo se siente? Quiso implementar recortes de costos, empezando por el presupuesto del equipo de desarrollo. Llamé a una reunión general y lo anulé públicamente. La inversión en nuestra infraestructura técnica no es negociable, anuncié. De hecho, vamos a duplicar el presupuesto de equipos. Herramientas de calidad crean productos de calidad. No podemos permitirnos, empezó Jacob. No podemos permitirnos no hacerlo. Revisa los libros otra vez. Solo el contrato de Pacific Financial lo cubre. Sara contuvo una sonrisa. Los demás desarrolladores lucían aliviados. Habían estado trabajando con equipos obsoletos mientras Jacob gastaba en renovar su oficina ejecutiva. Para el mes 3 ya habíamos recuperado 4 grandes clientes. Cada contrato incluía una revisión de seguridad firmada por mí. Mi nombre se convirtió en el sello de calidad de la empresa. Los blogs tecnológicos empezaron a llamarlo el efecto Brenda. La extraordinaria remontada liderada por la mujer que había sido expulsada. Los nuevos clientes llegaban solos. Querían la plataforma que había sido puesta a prueba, rota y reconstruida más fuerte. Nuestra vulnerabilidad se había convertido en fortaleza. Nuestro fracaso en credibilidad. Necesitamos hablar de expansión, dijo Jacob en una sesión de planeación. Abrir una oficina en Nueva York. Y necesitamos consolidar lo que tenemos primero, repliqué. La expansión fue lo que te distrajo la última vez. ¿Distraído de qué? De recordar que sin una base técnica sólida, todo lo demás es solo decoración cara. La sala quedó en silencio. Todos sabían a qué me refería. Su relación con Melissa, su obsesión con parecer exitoso en vez de serlo. En el mes 4 Jacob finalmente me enfrentó directamente. Estábamos solos en la oficina revisando los reportes trimestrales. Los números eran excepcionales. Ya habíamos superado nuestro valor máximo anterior. Lo hiciste, dijo de repente. ¿Hice qué? Las vulnerabilidades, el ataque. Tú orquestaste todo. Dejé mi bolígrafo y lo miré directamente. Esa es una acusación seria. No es acusación. Es reconocimiento. El momento, la precisión, la forma en que las vulnerabilidades desaparecieron justo al volver tú. Nadie más pudo haberlo hecho. Si lo crees, ¿por qué no has ido con las autoridades? Rió con amargura. ¿Y con qué pruebas?
Eres demasiado inteligente para dejar evidencia. Además, ambos sabemos que lo merecía. Destruiste mi vida, dije en voz baja. Intentaste robar mi trabajo, me humillaste, traicionaste nuestro matrimonio y nuestra sociedad por alguien que te abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Lo sé. ¿De verdad entiendes lo que fue ver cómo tú y Melissa planearon mi ejecución profesional mientras yo dormía a tu lado cada noche? ¿Ver cómo mi obra era acreditada a otros? ¿Ser escoltada como una criminal fuera de la empresa que construí? Sus manos se crisparon sobre el escritorio. Fui un idiota. Arrogante, egoísta y estúpido. Tiré lo mejor de mi vida por un impulso de ego y una cara bonita que me decía lo que quería escuchar. Sí, asentí. Lo hiciste. Nos quedamos en silencio un momento. La plataforma vale 12 millones ahora, dijo al fin. 4 millones más que nuestro pico anterior. Tu 48% vale más que toda la empresa antes. El dinero nunca fue el punto, Jacob. ¿Entonces qué fue? Respeto, reconocimiento, el reconocimiento de que nunca fui tu jugador secundario. Yo fui la arquitecta principal de todo lo que construimos. ¿O lo eres? Lo eres, me miró a los ojos. Y todos lo saben ahora. 6 meses después de mi regreso celebramos con la empresa. No en un restaurante caro, sino en la oficina con los 35 empleados que habíamos recuperado. Me paré al frente, no al lado de Jacob, sino sola, como la fundadora técnica que había salvado la compañía. Nescore cayó porque olvidamos lo que nos hacía fuertes, dije, mirando directamente a Jacob. Olvidamos que la tecnología no se trata de apariencia, posición o política. Se trata de construir algo que funcione, que proteja, que importe. Los aplausos fueron genuinos. Sara los inició, pero todos se unieron, incluso Jacob. Más tarde, mientras recogíamos, Jacob se me acercó una última vez. O por lo que valga, dijo, eres la persona más brillante que he conocido. Solo desearía haberlo recordado antes de perder todo lo que importaba. Y no lo perdiste todo, le recordé. Todavía tienes el 52% de una empresa de 12 millones. No es eso a lo que me refiero. Sabía a qué se refería, pero esa puerta se había cerrado en el momento en que eligió a Melissa sobre mí, la posición sobre la sociedad, el ego sobre el amor. Buenas noches, Jacob, dije recogiendo mis cosas. Mientras salía de la oficina, mi oficina, ahora tanto como la suya, pensé en el temporizador que había iniciado todo. 10 minutos que lo cambiaron todo. El código que había derribado a un gigante y me había levantado de las cenizas de la traición. Caminando hacia mi coche bajo las nubes siempre presentes de Seattle, sentí el peso de mis llaves, ahora más pesadas con las llaves de oficina y acceso al servidor, la prueba física de mi posición. Mi teléfono vibró con un mensaje de un reportero que quería entrevistarme sobre la mayor remontada en la historia de la tecnología. Lo borré. La verdadera historia era demasiado compleja para titulares, demasiado cruda para el consumo público. Era más que negocios, traición o venganza. Era descubrir que, a veces, la persona que otros más subestiman es exactamente quien tiene todo el poder. La plataforma zumbaba, segura y fuerte, protegiendo datos alrededor del mundo. Mi código, mi creación, finalmente reconocida como mía. Y Jacob, él había aprendido la lección más dura de su vida. Nunca subestimes a la mujer que construyó tu reino, porque ella sabe exactamente cómo derribarlo. Y, más importante aún, es la única que puede volver a levantarlo. Si esta historia de brillante venganza te mantuvo al borde de tu asiento, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Brenda vio cómo su código se activaba en tiempo real, derribando el imperio que Jacob había construido sobre su trabajo robado. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios aquí abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación. ¿Por qué me importaría Nescore? Porque estoy aquí para suplicar. Las palabras cayeron de él como piedras. La empresa está muriendo, Brenda. Me quedan 2 semanas de capital operativo. Tal vez 3 si no me pago a mí mismo, lo cual no he hecho. Ese no es mi problema. Lo sé. Dios, lo sé. Pero necesito que me escuches. Por favor, 5 minutos. Quizás fue curiosidad.
Quizás satisfacción al verlo roto. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se quedó incómodo en la sala, mirando el espacio que solía ser nuestro. Yo lo había redecorado, eliminado cada rastro de nuestra vida juntos, pintado las paredes de un terracota cálido en lugar del gris que él prefería. Reemplazado sus muebles modernos por piezas cómodas que realmente se sentían como un hogar. Y siéntate, dije, señalando el sofá. Se sentó en el borde como si tuviera que salir corriendo en cualquier momento. Yo permanecí de pie. El FBI exoneró a la empresa de cargos criminales, comenzó. Pero la investigación financiera descubrió los pagos a las consultoras. Los esquemas de Melissa. Los esquemas de Melissa. Tú firmaste esos cheques. Su mandíbula se tensó. Y ella me convenció de que era práctica estándar. Guardar dinero para operaciones de emergencia. Fui lo bastante estúpido para creerle. Estabas robando a tu propia empresa. Estaba siendo manipulado por alguien en quien confiaba. Se pasó la mano por el cabello y se detuvo. No importa ya. Se fue. Abandonó el estado. Lo último que supe es que estaba en Texas, trabajando en el concesionario de autos de su tío. Un concesionario. La jefa de operaciones que ayudó a destruir mi vida ahora probablemente tramitaba créditos en Houston. ¿Qué quieres de mí, Jacob? Sacó una carpeta de su bolso, con las manos temblorosas. Quiero ofrecerte el 48% de Nescore. Plenos derechos de accionista, puesto en la junta, completa autonomía técnica. Reí, corta y dura. El 48% de nada sigue siendo nada. Y no será nada si vuelves. Ambos sabemos que la plataforma funciona. Construiste algo extraordinario. Las vulnerabilidades que nos destruyeron no eran naturales. Eran quirúrgicas, precisas. Nuestras miradas se encontraron. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. ¿Sí me estás acusando de algo? No. Estoy diciendo que alguien que pudo crear esas vulnerabilidades también podría arreglarlas de forma permanente. Hacer que la plataforma fuera más fuerte que nunca. ¿Por qué solo el 48%? ¿Por qué no el 50%? Porque necesito mantener control técnico para los inversionistas. Pero tendrías poder de veto en cualquier decisión importante. Serías prácticamente socia igual, como siempre debiste haber sido. Caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad, haciéndolo esperar. La satisfacción de ese momento, él suplicando, ofreciéndome todo lo que alguna vez quise, debería haberme sabido mejor. En cambio, me sentí vacía. ¿Melissa se fue? Pregunté sin girar del todo. Lo pondré por escrito. Está prohibida de cualquier participación en la empresa, para siempre. ¿Y mis decisiones técnicas? Autoridad absoluta. Ni siquiera tendré acceso a los sistemas centrales si no quieres. ¿Los empleados que quedan, saben que estás aquí? Los 12 que quedan. Ellos son quienes me dijeron que viniera. Sara específicamente dijo, pausó. Dijo que tiré lo mejor que le pasó a la empresa por ego y estupidez. Sara, todavía luchando por mí incluso cuando yo no estaba allí. Necesito acceso completo a todos los registros financieros. Los reales, no las versiones maquilladas que me mostraste antes. Hecho. Y quiero que quede por escrito que reconoces mi papel como la arquitecta principal de toda la tecnología central. Sí. Y Jacob, me giré para enfrentarlo. Si alguna vez vuelves a socavarme, me voy. Y esta vez me llevo la plataforma conmigo, legalmente. Su rostro palideció. ¿Cómo podrías? De la misma forma en que podría crear vulnerabilidades que parecieran puntos de entrada de hackers aleatorios. No me subestimes otra vez. Asintió lentamente. Nunca debí subestimarte en primer lugar. Pasamos las siguientes 2 horas revisando su propuesta. Claramente había hecho que abogados la prepararan. Todo lo que pedí ya estaba incluido, más cláusulas que no se me habían ocurrido, beneficios médicos completos retroactivos a mi despido, compensación por los meses que estuve fuera. Incluso una disposición que establecía que cualquier venta futura de la compañía requería mi aprobación explícita. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Pregunté al terminar. Honestamente, ayer. Pero sé que no tengo derecho a presionar. Tómate el tiempo que necesites. Se levantó para irse,
Luego se detuvo en la puerta. Brenda, sé que esto no arregla lo que hice. La traición, el affair, la forma en que intenté borrarte de algo que tú construiste. No espero perdón. Bien, porque no lo tendrás. Lo sé. Pero quizá podamos construir algo nuevo. No como marido y mujer, obviamente, sino como socios de negocios que aprendieron una lección cara. Después de que se fue, llamé a Sandra. ¿Te ofreció qué? Sonaba atónita después de que le expliqué. Brenda, esto no tiene precedentes. Tendrías casi el control total. ¿Es legalmente sólido?